En nuestra tradición, la muerte entró producto del pecado y por lo tanto es un acontecimiento muy doloroso. En esta oportunidad estamos para conversar sobre este hecho que en tiempos de pandemia resulta bastante duro, pues hemos perdido familiares, amigos y en esta oportunidad la reflexión sobre la muerte resulta bastante pertinente, más con la calidad de los investigadores que participarán en esta ocasión. El Grupo de Estudios Andinos, Comunidad del Conocimiento de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se complace pues en presentar el conversatorio andino La muerte y su significado desde los Andes. Por lo tanto, voy a ceder la palabra al doctor Freddy Eutimio Alzamora Noreña, quien gentilmente nos acompaña como autoridad principal de nuestra facultad para dar por iniciada este ciclo de conversatorios que anunciamos desde ya será mensual con temáticas distintas. En esta oportunidad, el significado de la muerte desde los Andes. Doctor Freddy Eutimio Alzamora Noreña, adelante. Gracias, doctor José Loyola. Saludar a todos los integrantes del Grupo de Estudios Andinos de la Facultad de Humanidades por esta iniciativa, ¿no? Un tema bastante interesante para propios y extraños. Y permítanme dar por inaugurado este evento que entiendo se va a replicar cada mes, ¿no? Muy amables por su deferencia de invitarme. Gracias, doctor Loyola, Vega Loyola. A usted, doctor Alzamora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que nos están siguiendo a través de las redes, a los que nos están siguiendo por Facebook. Bienvenidos a todos y damos también la bienvenida a nuestros expositores. El doctor Armando Agustín Medina Ibáñez, antropólogo con calificación de investigador RENACYT por CONCITEC. Igualmente al doctor Rafael Mora Ramírez, también investigador RENACYT calificado por CONCITEC y miembros investigadores de nuestro grupo de estudios andinos, con los cuales tendremos esta conversación que tiene por propósito esclarecer, dilucidar esta temática sobre la muerte. Empezará pues la conversación entonces el doctor Rafael Félix Mora Ramírez, a quien cedo el uso de la palabra. Adelante, Rafael. Correcto. Bueno, ante todo, agradecer a todos los presentes, colegas, al señor decano y también a los espectadores. Yo simplemente quería, como filósofo, plantear, digamos, el sitio, como dicen en un lenguaje policial, ¿no? Peinar la zona, ¿no? En este caso, peinar la zona es hablar desde lo más coloquial sobre lo que es la muerte, ¿no? La experiencia de la muerte, en principio, los rituales occidentales y totalmente parte del status quo que se organizan, al menos en las ciudades capitales, que son pues las ciudades, como ustedes deben saber, más desconectadas de sus tradiciones, ¿no? ¿No? Me refiero a que en todas las ciudades capitales hacen casi las mismas ceremonias, ¿no? Muere alguien, entonces esto significa, ¿qué cosa? Dolor, pena, congojo, pérdida y también el deber de organizar un ritual, un entierro, ¿sí? Este entierro se realiza de forma solemne, ¿sí? Uno va a los velatorios, yo recuerdo cuando fui al de mi padre, evidentemente, hay que guardar silencio, ¿verdad? Se conversa con los demás, que se les dice, fue un buen hombre, cumplió con su labor, y se le puede ver, ahí está echado, con el ataúd, digamos, ¿no? Que se puede ver el rostro para los que quieran despedirse, pasan uno a uno, en silencio, con reposo, es un momento solemne, no hay lugar para risas, no hay lugar para musiquitas, no, es una cuestión que pues, requiere seriedad, ¿bien?
Entonces se reúnen los familiares, la gente habla sobre él, cosas por lo general buenas. Eso es lo interesante de la muerte, ¿no? Lo interesante de la muerte es que te vuelve bueno inmediatamente, ¿no? Todos los que eran tus enemigos desaparecen, ¿no? Fue una buena persona, sí, siempre me ayudaba, ¿no? En fin. Bueno, entonces esa vendría a ser más o menos la situación occidental, ¿sí? Se entierra a la persona en un acto fúnebre ceremonial, se le despide con los honores. eh, y si fuéramos de otra época, de la época colonial, ¿no? Se contratan a unos lloronas, eso lo deben saber por historia, ¿no? Se contratan a unas lloronas para que pues den incluso más carácter trágico a la pérdida. Porque sí, estamos ante una pérdida, ¿no? Ante, digamos, la partida de alguien que ya no va a volver, ¿sí? Al cual se le guarda en una caja muy reducida, ¿sí? En una caja que apenas es, digamos, el tamaño de su cuerpo. Entonces, en ese momento, las personas que están en esa ceremonia, en ese acto, digamos que cada quien por su lado experimenta el dolor propio del parto del ser querido, ¿sí? Y de repente en ese contexto, ¿no? Aparecen algunas formas, ¿no? De que esto duela menos, ¿no? ¿Y qué le dicen algunos? Bueno, no te preocupes, al menos ya dejó de sufrir, ¿no? Otros que dicen, mira, mira, simplemente míralo así, ¿no? Simplemente se nos adelantó. Vamos a ir también nosotros, ¿no? Todos van a ir, así que solamente se nos adelantó en el viaje, ¿sí? Otros dicen ya con un tono más cristiano, más católico, está en un lugar mejor, ¿no? No te sientas mal por él, ya está en un lugar mejor, ¿no? Esas son entonces las maneras, digamos, lingüísticas explícitas en la que se suele hablar de la muerte, a pesar de que la muerte en realidad es un tema tabú, mientras uno vive la muerte, ¿no? Mientras uno vive el pesar, ¿verdad? Mientras uno vive el pesar de la muerte, ¿no? Pues digamos, no queda bien reflexionar sobre eso en ese momento, ¿no? De hecho, justamente, ¿no? Como decía en algún momento Platón decía lo siguiente, ¿no? Que en realidad filosofar es prepararnos para morir, ¿sí? Platón también sostenía, ¿no? De que en realidad esta vida es la muerte, ¿no? Esta vida sensible es la muerte. Cuando uno parte ya, se va al otro mundo, al mundo real. Recién comienza a vivir, ¿no? Por eso decía Platón que este cuerpo es tumba, este cuerpo es tumba para el alma. El alma quiere ir, ¿no? A otro lugar, ya deben recordar sus clases, ¿no? De primeros ciclos de universidad, al mundo de las ideas. ¿No? Esto no vayan a confundir, no vayan a creer que Platón es católico, en realidad los católicos son platónicos, ¿no? Si tenemos que poner en orden las ideas. Bien. Eh, Como digo, repito, ¿no? O sea, hacer estas reflexiones no queda bien en el momento, ¿no? En el momento simplemente hay que tratar de sobrellevar el asunto, ¿no? Estar preparado para recibir los pésames de todos, ¿no? Incluso de la persona que menos te esperas. Mi más sentido pésame, doctor Pérez, ¿no? Mi más sentido pésame, uno que nunca te imaginas, ¿no? Sí, muy amable, muchas gracias, ¿no? Uno tiene que formar parte de ese ritual, ¿no? No vas a ponerte pues a pelear, digamos, en ese contexto, ¿no? Es un momento no para pelear, ¿no? Sino para sobrellevar, digamos, esa pérdida, esa tragedia, ¿sí? Incluso lo decía, ¿no? Por ahí un actor hace poco peruano decía que yo toda mi vida, hace poco este actor, no recuerdo su nombre, perdió a su madre, ¿no? La madre pues es un golpe muy duro, ¿no? De esos que decía César Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes. Bueno, la pérdida de una madre es un golpe, ¿no? De ese tipo, de esa magnitud. Entonces, él decía, ¿no? Yo estuve preparándome todo el tiempo de mi vida para este momento. Y decía entre lágrimas, pero no fue suficiente. O sea, igual, ¿no? Igual el golpe, la pérdida de su madrecita en ese momento, pues le significa mucho dolor. Repito, todo esto desde la
vamos a decirla, ¿no? Cosmovisión, si cabe el título, de una persona de status quo, ¿no? De la burguesía, ¿no? Del siglo XXI, ¿sí? Que cuenta con un mínimo de recursos, citadino, desconectado de sus raíces ancestrales, prehispánicas, andinas. Eso es básicamente lo que les he comentado, ¿sí? Lo que se vive. Mi pregunta bajo ese marco teórico es para mi estimado doctor Medina. ¿Y cómo es, estimado doctor Medina, en el mundo andino? ¿Cuál es el significado de la muerte? Si nos puede ilustrar al respecto, le estaríamos muy agradecidos. Gracias. Te decía que, estimado Rafael, has hecho una excelente introducción a un tema que pocas veces se aborda desde una lógica más real y más caemos en el terreno de la parte más mítica o más subjetiva. Pues desde las épocas prehispánicas, nuestras culturas siempre entendieron que la muerte simplemente es un tránsito a una dimensión diferente para seguir viviendo en otras condiciones y en otros espacios. Entonces la naturaleza humana entendía que tenía un final, pero no era un final para siempre, sino era un volver a renacer en otras dimensiones. Por eso, de acuerdo a los cronistas, nos refieren que por estas épocas sacaban, por ejemplo, a pasear a las malquis o las momias, y los sacaban en estas temporadas porque eran cuerpos, claro, una momia está seca, está deshidratada. Entonces eso significaba que ya terminaba un periodo y una época de cosechas y sequías que estaba muy ligado a la agricultura. Pero luego después a este cuerpo seco se le tendría que cumplir con una serie de rituales para que pueda ella misma fertilizar la tierra, y porque ella era ya el punto, porque a partir de esa época era el punto de inicio para el mundo, la época de las lluvias, y eso significaba volver a la vida. Entonces tenía connotaciones que estaban relacionadas a la fertilidad y a la vida en épocas prehispánicas, de acuerdo a los cronistas. Pero luego eso va tomando otras resignificaciones cuando nos llega al proceso de la conquista, cuando llegan ya todos los conocimientos más occidentales y se van reincorporando nuevos elementos, y entonces empezamos a tomar otros efectos, como por ejemplo las ceremonias que están ligadas a las ofrendas, al significado de la cruz, que por ejemplo es el punto donde puedes llegar los espíritus, las divinidades. Por eso en los cementerios tenemos los cruz mayor, que es a donde se le hace ciertos tributos, ciertas ofrendas a las almas que no tienen quien los recuerde. Pero normalmente por esta temporada, por ejemplo, en toda nuestra área andina, y cuando hablo de andino estoy hablando desde Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, en toda esta franja de la cordillera de los Andes, encontramos que se está haciendo la escenificación y la representación de estos acontecimientos con diferentes particularidades. Por ejemplo, el día de hoy están pues con toda la celebración, ayer han estado con las almitas, por ejemplo, en el norte nororiente del Perú, principalmente en Catacaos, en Sullana, en Piura, y toda esta región de Talara y toda la región Piura están celebrando estas épocas de las almitas, y para eso hacen, por ejemplo, planecillos especiales para recordar a los niños que partieron en algún momento. En otros lugares, en el sur del Perú, mayormente están las tantahuahuas, que son los panes que se tienen que hacer con figuras humanas. Y mire, acá hay un detalle bien interesante, que de acuerdo a la tradición no se debe comprar. ¿Por qué? Porque cuando usted prepara la masa del pan, usted va haciendo rememorar del familiar, ¿no? Por ejemplo, usted dibuja a la abuelita, ¿no? Ah, mi abuelita tenía sus cabellos largos, entonces usted en la masa, usted le va poniendo las cabellos largos. Mi abuelita le gustaba vestir su pollerita de colores. Ah, entonces le voy a poner grajeas, elementos decorativos a la falda.
o le puedo poner, usaba yanques, bueno, en los piecitos le ponemos sus yanques, etc. Es decir, vamos creando una suerte de una mitificación de nuestro ser querido en esa masa. Luego, cuando va al horno, sacas la masa, lo pones en la mesa, que se llama el altar, ¿no? Entonces ahí también puedes poner la fotografía de tu ser querido. ¿Para qué se hace esto? Porque justamente dice que cuando viene el alma, porque hoy día las puertas del cielo están abiertas, entonces van a salir y tienen que guiarse hacia dónde tienen que llegar, pero hacia donde llegan es hacia esa energía que le has transmitido, en este caso, a la guagua. Entonces, él ya sabe a dónde llega. Y así tenemos que hacer las guaguas. Por eso es que no se debe de comprar, porque sencillamente cada pan, más allá de la harina y las pasas y todo lo que pueda tener, está cargado de una energía que la familia le transmite a ese ser que va a venir esta tarde a compartir con los familiares. Adicionalmente a ello, en esas mesas, por ejemplo, no debe faltar un vasito con agua y una vela. El agua, que ahora lo han puesto agua, porque normalmente siempre ha sido la chicha. Dice que las almas vienen de muy lejos y vienen cansaditas. Y entonces le atribuimos esas condiciones básicas, condiciones humanas que vienen con ciertas necesidades fundamentales, que son la sed y el hambre. Y entonces vea usted que vienen y encuentran el agua, pero la luz, ¿para qué sirve? Para que no se pierdan en la oscuridad del camino y sepan a dónde llegar y ahí encontrar su energía, que en este caso puede estar en la tanta guagua. Y la chicha es para saciar la sed que pueden venir en ese tránsito, que es muy lejano, y vienen a compartir y a degustar. Y llegan a la mesa, por eso es que al difunto se le tiene que poner todas las comidas que a él le gustó en vida. Y entonces, como por ejemplo recogí una versión de una persona mayor en Chachapoyas, cuando preguntaba sobre este tema, y le preguntaba a una señora muy mayor, ¿cómo me doy cuenta si el difunto ha venido a comer? Y ella me dio una respuesta muy interesante. Ella me dijo, cuando usted va a probar al siguiente día, porque esas comidas que están allí en el altar después lo comparten la familia, me dice, usted cuando lo va a comer al siguiente día, esas comidas ya no tienen sabor ni tienen olor. Eso quiere decir que el familiar ha venido a compartir con todos ustedes. Mira, eso es lo que te podría comentar, Rafael. Sí, interesante, definitivamente lo que nos comentas, estas informaciones, pues, acerca de lo que vendría a ser la forma en la que nuestras raíces todavía desde el mundo prehispánico hasta hoy, ¿no? En la andina se manifiestan e interpretan la muerte y la enfrentan y todo lo que elaboran, ¿verdad? Usted nos acaba de hablar de todo eso que pues es realmente muy valioso. Ahora bien, ciertamente pues que las lecturas antropológicas propias de las ciencias sociales tienen su carga de subjetividad, ante lo cual no hay que sentir pena ni vergüenza, porque pues lo subjetivo es la experiencia humana, ¿no? Eh, Sin embargo, existe un punto de vista siempre, ¿no? El malo de la película, como siempre, el positivista, ¿no? Que todo lo quiere reducir a hechos y solamente hechos medibles, conmensurables. Ya. Eh, ¿Qué es la muerte desde un punto de vista objetivo, digamos, ¿no? Se manifiesta, en principio, eh, como un cuerpo, ¿ve? Se murió el abuelo, ahí está una canción, ¿no? En la selva, ¿no? Para que vean un poco de lo que vamos a conversar, ¿no? Ay, ay, ay. Festivo, ¿no? Es en el mundo justamente amazónico, andino, peruano, festivo, pero justamente cuando se muere el abuelo como está frío, está rígido, ya no hay latido del corazón, la mente tampoco, o sea, hay no, la sospecha de que tampoco la mente tampoco está ya en funcionamientos, ¿sí? Es lo que algunos llaman sobre todo en Argentina, ¿no? Un fiambre, ¿no? Un fiambre o simplemente un pedazo, un gran pedazo de carne, ¿sí? Entonces, o pura res extensa, ya, en un lenguaje más cartesiano, ¿sí? Eso es, pues, digamos,
la muerte, ¿no? O que se manifiesta a un ser que está muerto, se le puede decir, cuando muere, bueno, muere cuando sus funciones cerebrales y sus funciones cardíacas ya no están presentes, ¿no? Cuando ya hay eso, se puede hablar de una muerte ya clínica y bueno, frente a eso solamente quedan hacer los papeleos jurídicos para pues declarar que esta persona ha fallecido en tal circunstancia, en tal fecha, en tal lugar y bueno, llamar a los familiares y dar la noticia y todo aquello. Entonces, esto es lo que podemos decir, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Positivista, acerca de la muerte, pero también, pero también asociado a esto, se ve a la muerte, pues justamente, y esto es una idea interesante, ¿no? Como algo malo, ¿sí? La muerte es mala, ¿no es cierto? Que es pues la pregunta de los niños, ¿no? Como saben ustedes, ¿no? Los niños son los primeros filósofos de la casa, ¿no? Y uno pues debe estar a la altura de un filósofo, ¿no? No cualquiera puede estar, ¿eh? A la altura de un filósofo, porque lo primero que hacen algunos es callarlos o ignorarlos, ¿no? En realidad, para estar a la altura de un filósofo hay que estar muy, muy preparado, igual que para tener hijos, ¿no? Entonces, acá hay una interesante pregunta que se puede hacer, digamos, ¿no? Ampliando el panorama ya, saliendo desde lo que es la cotidianidad, el statu quo del occidente, del hombre occidental, ¿no? Serían acá algunas preguntas de esa índole, mire. em, de qué, por qué decimos que la muerte es mala, ¿no? Si en principio nadie la conoce, ¿no? O sea, al menos uno mismo, ¿no? Uno mismo no puedo decir que la conoce, ¿no? Nunca la conocerá, ¿no? Ya dijo Epicuro que, ¿no? Cuando yo estoy, la muerte no está. Y cuando la muerte está, yo no estoy. Así pues que no hay una cercanía con la muerte, no un contacto con la muerte. Entonces, una forma de increparle, ¿no? Al que diga que la muerte es mala, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? ¿No? O sea, tú piensas que será mala, ¿no? En realidad es algo que aún no podemos dar por sentado. También, eh, otra de las preguntas que se puede hacer, ¿no? En esa sintonía, ¿no? De escarbar más y más a fondo, que es lo que hace la filosofía, es de que si la muerte, pues, por supuesto, es una pérdida, si es una pérdida, o si nos priva de la vida, que es lo más obvio, ¿no? La muerte como la oposición a la vida. Aquí aparecen de nuevo las dicotomías, ¿no? Ya usted seguramente nos hablará de otra forma, otra lógica en la que piensan los habitantes del mundo andino. Vida, muerte, ¿no? Simplemente no hay nada más. Bueno, la muerte como privación de la vida, ¿no? Una de las preguntas que se pueden hacer es, ¿quién es el que pierde la vida? Si cuando muere, ese que pierde la vida ya no existe, ¿no? Como digo, o sea, de nuevo aquí la cuestión tiene que ver con que la muerte no es algo que conozcamos, ¿no? ¿Sí? Es algo sobre lo cual hay muchas suposiciones, eso sí, pero así saber, ¿no? Al estilo que quiere el positivista, pues no deja de ser más que una pretensión. Bien. Y bueno, una cuestión que ya se deja abierta desde el punto de vista de la filosofía, es un tema de repente más controversial, ¿no? Em, ¿Por qué nos asusta el abismo que producirá la muerte en nosotros? El abismo, la gran nada que vendrá después de nosotros. ¿Por qué eso nos asusta y nos da miedo? Pero en cambio no nos aterra la gran nada de la que provenimos, ¿no? Que es lo que se llama la inexistencia prenatal. O sea, ¿por qué sí hay que tenerle miedo a la muerte, pero no a la inexistencia prenatal, ¿no? Que sobre lo cual, al menos no he escuchado, ¿no? Que se hable mucho, ¿no? Y también es una especie de vacío, ¿sí? Em, entonces, habiendo ya un poco em, cargado, ¿no? Esta discusión de elementos ya pues de índole reflexivos, y continuando con la conversación, quisiera que
con todo el respeto y la amabilidad que se merece, el doctor Medina pudiera de repente detallarnos aspectos, justamente como ya le iba a decir, ¿no? ¿No? Esto que es muy contradictorio con el mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, ya estábamos recordando esa canción, ¿no? De la selva, de que la gente dice que se murió el abuelo y eso lo celebran, ¿no? Algo así, de repente en el mundo andino hay, ¿por qué hay eso, ¿no? ¿Por qué hay esa alegría si en el mundo occidental es tristeza? Esos aspectos nos gustaría que nos pudiera conversar con más detalle, estimado doctor Medina. Lo escuchamos. Gracias. Y creo que esa melodía que tú haces referencia nos debe invitar a entender que en el mundo andino, pues, la muerte, vuelvo a comentarte, no es pues una muerte para siempre. Y me quedo con esa frase que iniciaste de Platón, que efectivamente el cuerpo es simplemente un espacio donde vive el alma, pero el alma quiere ir a otro lado a vivir y es el lugar eterno, ¿no? Y creo que ese es el lugar elegido desde el punto de vista platónico, tal como lo has planteado. En el mundo andino, cuando una persona muere, ¿no? En primer lugar, él se va a habitar a esos espacios siderales que pueden estar en los apus, en los cerros, en la Pachamama, o en algún otro espacio terrenal. Por eso es que siempre hay que cumplir con esos tributos y esos pagos a la Madre Tierra, porque en esos espacios habitan nuestros ancestros, nuestros viejos. Y ellos desde esos lugares cuidan de nuestros animales, cuidan de nuestros pastos, cuidan de la lluvia. Entonces ellos no han perdido esa tarea que en vida también tuvieron, es decir, están cuidando, siguen cumpliendo las tareas, casi lo que siempre hacías, cuidar tus animales, ver tus chakras, pero claro, ahora estás en una dimensión espiritual. Y entonces cada cierto tiempo, como por estas épocas, hacemos los rituales para darle la bienvenida, porque ahora sí vienes a la casa. Ahora, eso del cielo, el infierno y el purgatorio, ya vienen a ser prácticamente imposiciones que nos llega con la religión católica y con el proceso de la colonización. Entonces, ahí ya nos llegan estos mensajes que nos van ubicando en esas cosas donde el hombre bueno se va al cielo y el hombre malo se va al infierno, pero dentro de ese intermedio hay una suerte de un purgatorio, ¿no? Donde vas filtrando esas impurezas humanas. Por eso es que ahí en ese transcurso de vida, ¿no? La Iglesia Católica nos hace una serie de pasajes que hay que hacerle la misa de los 9 días, la misa de los 30 días, la misa del año, porque hay que votar el duelo, ¿no? Entonces, él nos está indicando que en ese periodo de tiempo hay que ayudar para que el alma se libere y pueda alcanzar esa gloria eterna y pueda estar en la gloria de Dios. Ese es desde el punto de vista ya actual que se viene manejando dentro de nuestros sincretismos religiosos que se dan en estos espacios. Pero dentro de la cultura andina es un permanente diálogo con nuestros ancestros. Mire usted que, por ejemplo, en la cultura shipibo-conibo, no sé si muchos conocerán, pero hay un vestido que se llama el kene. El kene es un vestido que está hecho casi para nosotros occidentales, es como un vestido con figuras geométricas. Sin embargo, cuando conversaba yo con algunas madres shipibos, que eran pintoras, artesanas de estas obras de arte, ellas me comentaban que lo hacían bajo de sesiones de ayahuasca. ¿Y qué es lo que reflejaban en esos mantos? Eran los caminos celestiales por donde en la actualidad estaban transitando los familiares que ya habían partido y estaban en otra dimensión. Entonces, cada espacio, curvatura o algunos espacios que tenía la figura geométrica, ellos lo interpretaban como que eran ríos, cochas, quebradas. Es decir, era una cartografía de la Amazonía que estaba representado en ese gran manto. Y eso lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero claro, nosotros cuando miramos decimos, wow, qué hermosa obra de arte y lo vemos como una obra geométrica. Y no es así. Por eso es que la mujer shipibo, la que es artista, si tú le dices que te explique qué es ese cuadro, ella no te lo va a poder explicar con palabras. Ella empieza a cantar, porque es la única manera que puede expresar el sendero por donde transitan los difuntos o los ancianos o los ancestros que están en otra dimensión, es a través del canto. Luego, ya en la actualidad, por ejemplo, también vamos a darnos cuenta que en muchas de nuestras comunidades andinas, por no decir en la gran mayoría,
la muerte siempre se acompaña con nuestra música de acuerdo a los gustos del difunto. Pueden ser con banda de música, con orquestas, y mire usted, no se olvide que cuando ocurrió el tema de la pandemia, a los pocos días hubo un incendio en una discoteca famosa acá en la Cono Norte, y al entierro de una de las chicas, los jóvenes fueron a bailar sobre su tumba un hermoso y delicioso perreo. Y la prensa los sancionó. Jóvenes irresponsables que no saben qué esto y lo otro. Y claro, si tú lo miras desde un ojo occidental, sí, pues, no es una falta de respeto. Pero si tú te ubicas en el espacio territorial, todos ellos son migrantes. Y la muerte hay que acompañarlo con la música que le gustó al difunto. Entonces, si es una persona mayor, lo acompañaremos con sus guainitos, con sus sicuriadas, bueno, con la música propia de su territorio. En este caso era una joven que le gustaba bailar esa música y es propia de su época. Y entonces no hubo mayor evidencia que despedirla, bueno, bailando la música que a ella le gustó. Y entonces, si le gustaba el perreo, está bien. Y es que como la cultura es dinámica y es cambiante, nosotros no podemos encasillar que al difunto solamente hay que acompañarlo con músicas de huaynos o yarabís o alguna otra música de otro espacio territorial. No, la cultura cambia. Y entonces, esa fue una clara manifestación, por ejemplo, de acompañar a un amigo acompañándolo con la música que le gustaba, o con la música chacalonera. ¿Cuántas veces hemos visto también en diferentes espacios de entierros que se dan acá en la ciudad de Lima? Por eso es que hoy día, cuando, por ejemplo, en el cementerio Villa Esperanza, que es uno de los cementerios más grandes que tenemos en Lima, vamos a encontrar que ahí se presentan todos los grupos musicales y todos los géneros musicales, porque vamos a encontrar que ahí están los difuntos, digamos, que vienen de todas las clases sociales. Y justo esta mañana conversaba con un amigo, José Querevalú, que es de allá de Talara, y le preguntaba sobre este tema de los angelitos para que me comente, y bueno, él me dice que ha variado algunas cosas y ahora lo compran, pues y entonces ya le decía, esto ya no tiene sentido. Pero él me hizo una reflexión interesante, y él me contaba, por ejemplo, me dice, una cosa es participar en los cementerios del pueblo, que es administrado por la municipalidad, donde usted puede ir llevando su orquesta, su comida y todas estas cosas, y otra cosa es ir a un cementerio privado, donde ahí ya no te dejan entrar con eso. A lo mucho te permiten llevar una flor, pero que sea de plástico. Y no más, porque ya el espacio es reducido, el espacio tiene una delimitación específica y tienes que cumplir ciertas normas que te lo da la empresa privada. Entonces eso me hizo reflexionar que efectivamente eso está pasando en muchos cementerios de la ciudad de Lima y en muchos países de capitales, donde ahora la muerte ha pasado a ser parte de un gran negocio y donde se restringen estas manifestaciones culturales que creo que son básicas y fundamentales para hacer una catarsis emocional. Porque recuerde que el familiar puede ir cantando con su difunto, llorando, bailando, brindando con él, porque justamente esa es una manera de mantener que el cuerpo se está yendo, pero estamos contentos porque su alma va a otra dimensión y desde esa otra dimensión Él nos va a seguir cuidando, Él nos va a seguir acompañando. Entonces necesitamos mantener esa cordialidad, ese acercamiento y sobre todo para que no se aleje de nosotros y siempre esté vigilante de nuestra familia y nos pueda guiar por el mejor camino. Entonces vea usted que hay varios elementos importantes a tomar en cuenta, cómo es que también la muerte no solamente queda en ese espacio netamente del sufrimiento, del llanto y del dolor, sino es también encontrar ese espacio de tranquilidad, porque ahora tienes un angelito que te cuida desde el cielo. Eso es lo que yo puedo darme cuenta en lo que está ocurriendo ahora y los cambios culturales que se están dando, por ejemplo, en torno a ello, ¿no? Muy interesante su reflexión y agradezco pues también lo que nos está comunicando. El tema de la muerte pues puede ser abordado de muchas maneras. Una de las maneras de entrar a ella es mediante la cuestión del absurdo, a cuestión del absurdo de la existencia, ¿sí? ¿A qué
¿de qué forma llegamos a establecer la idea de que la vida es absurda? Hay al menos tres razones. La primera es que nada importará de aquí a 1 millón de años. De aquí a 1 millón de años quizás haya otro Big Bang o ningún Big Bang, igual seremos como Marte, un planeta vacío, no importa. Una segunda razón es que somos poca cosa, ¿no? En en la inmensidad del universo, somos del punto, un punto. Eh, y una tercera razón, justamente por la cual se llega al absurdo, es porque nos vamos a morir. Por eso es que muchos, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que están en una edad decisiva, ¿no? En el que quieren resolver cosas, ¿no? Son bastante, digamos, desafiantes, ¿no? Quieren resolver cosas fundamentales y al mismo tiempo están cargados de hormonas, ¿no? Así que tienen enemigos por todos lados. Eh, entonces, eh, Camus, por ejemplo, famoso filósofo existencialista, o Camus, si quieren pronunciarlo con estilo francés, decía que la verdadera pregunta que hay que hacerse en filosofía es ¿por qué no suicidarnos? ¿Por qué no matarnos? ¿No? La pregunta no es el ser, la pregunta no es qué es la ciencia, no, la pregunta es ¿por qué no te matas? ¿No? ¿Qué crees tú que estás haciendo bien por el cual no has tomado la decisión de matarte? ¿No? Obviamente la idea no es invitarte a matarte, sino que lo pienses, ¿no? Finalmente estás vivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, a partir de eso, se establecen pues toda una serie de filosofías, em, por ejemplo, en el mundo antiguo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo antiguo había una gran filosofía eh, con la que me identifico. Ciertamente yo enfrento al mundo, al menos en los momentos más relevantes, ciertamente no en los mínimos, pero sí en los más relevantes, con estoicismo, ¿no? Con estoicismo, que es fue, digamos, lo que la religión cristiana es hoy, fue en el mundo romano, el estoicismo, no fue digamos, el punto de vista de los romanos. Eh, ¿Qué plantea el estoicismo? Plantea, en principio, el autocontrol y también una idea determinista, es decir, algo así. Hay una razón superior que ha determinado todo, que todos los actos hechos y por hacer van a hacerse y no hay nada frente a lo cual podamos hacer. No, no podemos oponernos al destino. El destino va a llegar y no podemos hacer nada. El destino puede ser la muerte, ¿no? El destino puede ser un amigo que te lleva a la bancarrota, ¿no? El destino puede ser una enfermedad. El destino puede ser, qué sé yo, perder tus cosas en una inundación. Frente a eso no tienes nada que hacer, ¿no? Simplemente lo más sabio es aceptarlo. Los estoicos practicaban esto que se llama el praemeditatio malorum. ¿Qué significa praemeditatio malorum? Anticípate al mal, anticípate al mal. Eh, ¿Cómo es esto, no? O sea, una cosa así, no sencilla. Imagínate que tú eres estoico, entonces anticípate al mal, ¿no? Bueno, un día tengo un sol en el bolsillo, dile que te lleve hasta el paradero último del carro y digamos que tú vives en Pueblo Libre y el carro te lleva a Ate, ¿ya? Bueno, y no tienes plata. ¿Cómo haces para regresar a tu casa? Estás sin nada, sin celular, sin... ¿Y para qué voy a hacer eso? Dicen algunos. Bueno, anticípate al mal, ¿no? Podría pasarte. Anticípate al mal. Por eso los estoicos eran bastante prudentes en ese aspecto. Ellos hacían eso, lo practicaban de vez en cuando, ¿no? Para tener para tener una verdadera, una visión de la vida más ecuánime. ¿Sí? La vida es sorpresiva, tú no sabes cuándo va a llegar, pero cuando llegue el momento del caos, como ya tuviste experiencia previa, tratar de guardar la calma. ¿Sí? Porque meditar sobre las cosas hace que estas cosas sean menos dolorosas, ¿no? Porque era lo que tenía que pasar, ¿no? Morirá mi padre, bueno, ya murió, era lo que tenía que pasar, ¿no? Morirá mi hija, no tengo hija, era lo que tenía que pasar.
No puedo hacer nada ante eso. Pero tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De que pues si vamos a morir finalmente, ¿no? Hay que vivir la vida al máximo. Hay que vivir bien. Pero, ¿qué significa vivir bien, no? Esa es la ¿No, cuestión. no será de repente lo que quieres decir, vive la vida antes que la viva de vida? Ya, esa es la frase de la filósofa peruana, sus ideas. O sea, muy reconocida, ¿no? Por gentes intelectuales y por otros no tan intelectuales también, por supuesto. Eh, Miren, cuando los estoicos hablan, por ejemplo, de conformarse o de aceptar o de resignarse ante el destino, ellos dicen mirar la vida con alegría, ¿no? Si te roban hoy día tu carro, oye, alégrate. ¿Por qué? Bueno, te robaron tu carro, pero no asesinaron a tus familiares, ¿no? Solo te robaron tu carro. Compara con eso, ¿no? Oye, perdí un brazo en un accidente. Bueno, alégrate, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque pudiste haber quedado paralítico, ¿no? Solo perdiste un brazo. O sea, es ver las cosas de la perspectiva de que pudo haber sido peor. Recuerda, anticípate al mal. Lo que te ocurrió y fue de la forma en la que tuvo que haber ocurrido. Los estoicos planteaban esto, ¿no? ¿Sí? Si pierdes el trabajo, no te pongas triste, porque aún tienes salud. Si pierdes la salud, no te pongas triste, porque aún tienes la vida. Y si estás a punto de perder la vida, vas a morir, no te pongas triste. ¿Por qué? Porque con la muerte se acabarán todos tus males. Y efectivamente, ¿no? Ya no vas a tener que sufrir. Eh, los existencialistas como Heidegger, o bueno, Heidegger dice que era un fenomenólogo, en fin, pero bueno, como existencialista, hablaba también de la muerte, ¿no? Justamente le daba ese sentido, ¿no? De que el hombre es un ser para la muerte y puede vivir de forma auténtica o inauténtica. Si va a vivir de forma inauténtica, ¿qué significa esto? Justamente, ¿no? Que se va a entregar, digamos, al mundo artificial, va a hacer lo que todo el mundo hace, se va a acoplar, quiere formar parte de, ¿no? Quiere ser un ladrillo más en la pared, ¿no? Como decía la canción de Pink Floyd, ¿sí? Another Brick in the Wall. Pero en cambio, los que tienen una vida, los que quieren una vida auténtica y saben que van a morir, también saben que deben hacer algo con esa vida, porque saben que van a morir. Y como son auténticos, justamente dejan su huella en el mundo. Un filósofo o poeta, en todo caso, César Vallejo, ¿no? Que dejó su huella en el mundo. Creo que él ni se enteró, ¿no? Al final, ¿no? Simplemente falleció y luego un día comenzó a releer lo que escribió y wow, ¿no? Se descubrió un filósofo, un poeta peruano que tiene mucho de filósofo también, por cierto, ¿no? Deja su huella en el mundo porque sabe que se va a morir, ¿no? Esa es la forma, ¿no? De ver esto de la muerte con algo de serenidad. Ya Rafael, para terminar, estimado Medina, justamente le quería dar la palabra para que nos ya. explique si una reflexión semejante existe en el mundo andino o de su parte, que también tiene estudios antropológicos, ¿no? Claro, no, justo quería comentar, gracias por cederme la palabra, pero quería comentar a la primera parte cuando hacías alusión a los estoicos, ¿no? De que hay que vivir la vida, porque la vida es ahora, hay que vivirla con alegría, hay que vivirla con entusiasmo. Entonces, más bien yo, voy a forzar y no sé, a ver si, ¿qué opinas? Porque bueno, tú como filósofo de repente puedes entender mejor. Por eso es que a veces en nuestros pueblos andinos ahorramos todo un año para celebrar nuestro cumpleaños o para nuestra fiesta patronal. Y muchas veces nuevamente desde el mundo occidental cuestionamos y decimos, mira, está con sus hijos anémicos, mira que no tiene ni un traje para vestirse, o mira cómo vive en esa casita que con la justa es una silla ya se desarma. Pero anda, ve cómo ha comprado 50 cajas de cerveza, tiene carneros para que invite a sus amistades, ha contratado bandemúsicos. Y si no piden a los paisanos, todos colaboran con un castillo de, no sé, un castillo de 10, 20 pisos, de 20 cuerpos creo que le llaman, ¿no? Que te cuesta ¿cuánto? 3, 4, 5,000 soles y lo ves arderse en el fuego y tú celebras y bailas, te emocionas. Y cuando tú preguntas a la gente por qué de esa manera despilfarran su dinero,
¿Y ellos qué te responden? Estamos viviendo la vida porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Y entonces, ahora cuando te escuchaba hablar de los estoicos y todo este proceso de vivir la vida, entonces yo te pregunto más bien ahora a ti, ¿no te parece que hay una relación de estoicismo también en estas manifestaciones culturales que están presentes aún en nuestra actualidad? Claro, ¿no? Efectivamente, yo lo que noto es que, digamos, las filosofías no occidentales, o en este caso el pensamiento andino, digamos, llevan a la práctica lo que los occidentales conciben en el ámbito teórico. O sea, el occidental te dice, ¿no? Oye, pero la vida, pues, ¿no? Te pudo haber ido peor, ¿no? Alégrate, no te han robado, pero te pudieron matar, ¿no? O sea, alégrate, ¿no? Pero lo ponen en el texto, ¿no? Y no se sabe muy bien a partir de eso qué más hicieron. En cambio, tú diriges la mirada hacia el mundo andino y ves ese jolgorio, ¿no? Ves esa alegría, ves ese violín, ¿no? Ese bailador de tijeras, ¿no? Ese tipo que está tomando su cerveza hasta caerse, ¿no? Y cantando quizás una chicha chacalonera, ¿no? A su amigo, ¿no? Eh, o sea, llevan a la práctica lo que los, digamos, ¿no? Filósofos occidentales están teorizando, ¿no? Pero muchos ven esto, justamente aquí está la división, ¿no? Teoría práctica, ¿no? Pues quizás por eso hay el prejuicio de, digamos, bajar del podio, ¿no? Al pensamiento andino, ¿no? Es decir, bueno, sí, será la parte práctica, pero la teoría es mejor, ¿no? Pero no, en realidad se complementan, ¿no? En realidad se complementan, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Me parece que sí hay mucho que, digamos, a partir de un nivel interdisciplinario, compartir, ¿no? Entre la posición andina y la posición estoica, por supuesto, ¿no? Me parece muy, muy acertado su comentario, estimado doctor Medina. Claro, y mira, y algo interesante, uno de los grandes maestros y uno de los grandes indigenistas, como nuestro gran maestro José María Arguedas, mira que él anticipó a su muerte. Y cuando él anticipó a su muerte, él pidió que lo entierren con danzarines de tijeras y al ritmo del violín del señor Damián. Cosa que tuvo que ser acompañado así, y después estuvo también con Jaime Guardia, el charanguista, ¿no? Pero él pidió que estuviera Jaime, Damián, y su muerte fue acompañado con esa música. ¿Y por qué tuvo que ser con los danzarines de tijeras? Porque justamente ellos sintetizan ese sincretismo donde dice que ellos, en la cultura andina, ellos tienen el pacto con los apus, con los cerros, con el espíritu de nuestros ancestros que viven allí. Lo que nuestro mundo cristiano lo sancionó. Y entonces, ¿qué decían ellos? Que ellos tienen pacto con el diablo. Por eso es que hacían los bailes acrobáticos, estas cuestiones bastante incomprensibles para el mundo occidental. Y entonces ellos decían, no, esto tiene pacto con el diablo, pero no era así, sino Arguedas lo explicaba, pues, que estos en realidad tenían capturados el espíritu de los ancestros que estaban celebrando. Pero más adelante, por ejemplo, también hay otros mitos que nos reflejan estas historias tan maravillosas, como por ejemplo cuando hubo la época de la conquista y se ha recogido los mitos, el mito del Taki Oncoy. Ah, El Taki Oncoy, que es un relato que nos hacen notar que justamente ellos preferían morir cantando, porque querían encontrar la muerte en esa conjunción de la alegría, del canto como el vehículo que te conecta con el Ser Supremo. Y claro, nosotros en el mundo andino y en el mundo amazónico, en toda esta cosmovisión, el canto tiene una función fundamental porque nos conecta con el mundo a través del sonido. Y también tenemos nuestros cantos melodiosos que se conectan con esta espiritualidad, pero es poco estudiado. Lo que también ocurre en el mundo occidental, por ejemplo, los mantras, el famoso Om o el Amén, son sonidos conectores con esa divinidad, con lo eterno. En nuestro mundo andino también se dan con esas voces. Por eso cuando hacía referencia al inicio a las lloronas,
No eran las lloronas que querían llorar porque simplemente querían causar esa cuestión lastimera, de pena, de congoja. No, sino era una forma de cómo el sonido gutural puede conectarte con esas fuerzas superiores. Entonces nosotros tenemos esa fuerza cosmogónica del sonido y la música como ese vehículo conector con los seres superiores. Por eso el sonido de los pututos, que es para despertar y convocar a los espíritus que están en esos espacios, como pueden ser los apus, las achachilas o las mamacochas, donde están allí, las despiertan. Y para poder recibirlos en esos espacios sagrados, lo hacemos a través de la fragancia. ¿Y cómo fragancias esos espacios? Pues utilizando, primero, si estás en la ciudad, probablemente algunos perfumes aromáticos, pero si estás en el campo, utilizas el palo santo para poder sahumar, dar esa fragancia de bienvenida a los espíritus, a las almas que llegan a visitarte. Y otro de los elementos que me parece también importante está ligado a ese elemento de los aromas, de lo que puedes ofrecer en la mesa y en los altares para que puedan llegar a visitarte y a degustar a través de los sentidos básicos desde la condición humana. Entonces, mira, yo creo que es importante entender que la cultura andina tiene una suerte de vitalidad permanente y está revitalizando de manera constante a la naturaleza. Incluso eso, mira, se manifiesta en los colores. El color negro en el mundo andino está asociado al dolor y a la muerte porque partió tu ser querido. Por eso utilizas un traje negro. El traje negro está asociado a esa pérdida, a ese dolor, pero por sobre todo eso, al respeto. ¿Por qué? Porque una señora vestida de negro no puede bailar. Y usted sabe que tampoco puede sacarla a bailar. La señora no puede reír mucho porque se supone que está cargando una pena de una pérdida en una temporada donde todavía el espíritu del difunto está cerca. Puede estar vigilando y puede alterar esa tranquilidad de transmutación que está del alma hacia la otra dimensión. Por eso es que las mujeres, cuando pasa el año, hacen la ceremonia y el ritual de todo ese proceso. Entonces, las mujeres se visten con sus colores de siempre y se visten con los colores de la vida. Y a veces no entendemos nosotros que nuestras mujeres del Ande utilizan los colores más vistosos, los colores del arco iris, por ejemplo, ¿no? El rojo, el más intenso, el verde también, el azul, etcétera. Todos los colores intensos. El color de las flores. Usted no ha visto una florcita negra y que por ahí hay. Por ahí hay unas rarezas, pero en nuestra cultura andina no hay esas flores negras que hayan sido utilizadas. Todas son colores vivos. Y entonces cuando tú impregnas ese color en tu vestimenta, no solamente estás utilizando la vestimenta de ese color porque te gusta, sino porque sintetizas la vida misma en tu forma de vestir. Por eso cuando vas a ver al centro, todo el sur del Perú, la Sierra de Lima, cuando usted transita por allí, las mujeres tienen sus polleras bordadas de flores, de aves, de una serie de elementos de la naturaleza que le dan un sentido vivificante, de tal manera que la persona nunca va a estar sola en esta tierra y siempre le va a encontrar un sentido a la vida eterna. Por lo tanto, la muerte solamente es un tránsito, un pasaje. Por eso es que es importante reflexionar sobre estos acontecimientos en este día tan importante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y simplemente quisiera agradecer la oportunidad al Grupo de Estudios Andinos por difundir pues estos aspectos culturales poco conocidos y poco conversados. Más bien esperamos que esto se haga con mayor continuidad. Cedo a la palabra al profesor Vega. Si puede activar su micro, tal vez.
Gracias, doctor Rafael Mora. Gracias, doctor Armando Medina. Realmente nos han ilustrado y nos ayudan a entender por qué nuestro país es un país, no diría yo diverso, sino mega diverso, ¿no? Y eso se nota en Lima, en el conflicto que a veces vemos en aquellos que celebran con respeto tremendo y unción un entierro, y los otros que bailan y hacen danzar al féretro, ¿no? Y la acompañan de bebidas y de música. Y cuando estas familias se han fundido, se han juntado, uno del norte, por ejemplo, con el sur, de pronto chocan estas tradiciones, ¿no? Y es casualmente producto de nuestra historia, entonces vemos a partir de lo que hemos escuchado, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también esta visión ya desde la academia que nos hace entender cómo diferentes visiones a través de las percepciones que se ha tenido sobre la muerte nos ayudan a entender nuestra realidad actual y cómo estas diferentes visiones son eso nada más, ¿no? Percepciones, pero que se han plasmado en reacciones distintas a través de la historia. Y bueno, todo esto nos ayuda a entender pues sincretismo cultural que desarrollamos, lo que es nuestro mestizaje, ¿no? Y como este tema, otros temas que son parte de esto que es lo andino, ya no lo prehispánico, sino una fusión de todo un proceso que se ha dado aquí en los Andes, que ya para cuando llegaron los españoles era un proceso bastante complejo, ¿no? Una fusión de culturas que se desarrollaron a lo largo de varios milenios y que el último periodo, más bien la presencia occidental aquí, viene a enriquecer esto y junto con ello también la presencia africana, lo que ha hecho pues nuestra realidad cultural bastante rica, compleja y en temas bastante trascendentales como esto de la muerte, pues nos hacen evidenciar esta riqueza y gracias también a la sapiencia, la reflexividad de nuestros invitados, hemos podido hoy atenderla. Así que los agradezco profundamente, agradezco la presencia del doctor Alzamora Noreña, nuestro decano, quien nos ha acompañado gentilmente, y agradezco a todos aquellos que han tenido la paciencia y gentileza de seguirnos a través de las redes, y los invitamos a mantenerse atentos porque el Grupo de Estudios Andinos, Comunidad del Conocimiento de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con este conversatorio sobre el significado de la muerte desde los Andes, ha abierto esta dinámica, este espacio académico para hacer conversatorios sobre temas andinos. El mes que viene estaremos realizando otro conversatorio, el cual estaremos anunciando oportunamente, de modo que los invitamos a estar atentos a la expectativa y los vuelvo a agradecer nuevamente y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muy amable, gracias. Gracias, muy amable, gracias.